Hola, buen día, bienvenidos a Sobrepensando una vez más. Aquí se encuentra mi invitado especial, Alan René Coronado, y su servidor, Abraham Herm. En este caso, quiero que el señor Alan René se presente, por favor, digo, para quienes no lo conocen. Bueno, muy buenas tardes o noches. Mi nombre es Alan René Coronado Ponce. Soy egresado del doctorado en educación de la Universidad Marista. Tengo una maestría en educación, tengo una maestría en comunicación y una licenciatura en comunicación. Y mi gran pasión viene a ser la educación. Ok, perfecto. Entonces, pues ya lo saben, él es Alan René Coronado. Yo lo conozco pues de ya mucho tiempo. Fue mi docente durante mi estancia en la UNIVA. Me dio las clases ahí de teorías, pues también de procesos como comunicativos, y la verdad me siento orgulloso que esté aquí el día de hoy debido a que pues vamos a estar ahí entablando uno de los temas en los cuales él es experto. Y pues vamos a iniciar. O sea, el tema del día de hoy es básicamente modelos educativos y capitalismo. Entonces queremos abordar esto, pues qué relación tiene, y pues como siempre digo aquí en Sobrepensando, profesor, pues ¿qué son los modelos educativos, ¿no? Me gusta empezar como por eso. ¿Cómo lo podríamos definir? Ok. Los sistemas educativos, Abraham, gracias por la invitación. Espero que mis puntos de vista te convenzan, aun cuando no intento revelar las verdades únicas, ¿correcto? Pues no hay verdades absolutas, ¿no? Antes de pasar ahí a la pregunta, como dice ahí Friedrich Nietzsche, pues él se rehusaba a creer en verdades absolutas porque pues él mismo creo que plantea que una verdad absoluta ni siquiera es entendible como para el humano. O sea, si hay una verdad absoluta, ¿cómo puede un cerebro humano entenderla? Así es, son realidades relativas y se vienen a interpretar, la realidad se viene a interpretar a partir de la mirada de quien observa y de los marcos referenciales de estas personas que observan. Correcto, Entonces, correcto. bueno. Así es, la subjetividad, ¿no? Así es. Pues una manera de resumir. Lo que la subjetividad es eso que acaba de decir el profe. Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iVoox. También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por Abraham. Bueno, es el significado que le da a las cosas cada cerebro o cada perspectiva. O sea, de hecho, pues creo que por ahí en un podcast creo que mencioné que no sé si llega a existir una objetividad realmente, porque incluso uno cuando intenta ser objetivo pues está sesgado, ¿no? Por su vida, Así es. por su visión. Aunque hay instituciones y hay determinaciones que vienen a constituir, o que los seres humanos en una sociedad constituyan significados únicos. ¿Ok? La educación, por ejemplo, también intenta hacer eso. Intenta formar a los sujetos sociales que se van a insertar de una u otra forma en los modelos de sociedad que están determinados y que están caracterizados por otras instancias a nivel exterior al propio ser humano, y que te vienen a condicionar también a partir, por ejemplo, de necesidades económicas, de necesidades políticas, etcétera. Ok, entonces los sistemas educativos, digo, como regresando a la pregunta que le hice, ya hay una especie de micro respuesta ahí, porque digo, los sistemas educativos de entrada como que buscan unificar conceptos y establecer teorías o paradigmas, ¿no? Que no siempre es tan fácil contradecir, porque a veces, digo, si el sistema educativo ya está diciendo una cosa, ya se toma como oficial. Y digo, yo ahorita, con el ejemplo que voy a dar, no quiero que piensen que es mi forma de ver, es un ejemplo, pero por ejemplo, si en la escuela primaria te enseñaron que Benito Juárez era tal y Miguel Hidalgo era tal, y ya está en los libros oficiales de texto, pues ya es complicado que si tú llegas a contradecirle a alguien, no, que Benito Juárez siempre no era así, porque hay otros estudios que dicen esto, pues la gente hasta te puede ver como, no sé, como loco de repente, no sé, como, oye, ¿cómo crees? Si Benito Juárez era pues, el padre de la patria, el bondadoso, el chido, el mejor. Pero a veces, digo, hay otros tipos de estudios que no son, como que son como, bueno, como dicen ahí en la Biblia, que son apócrifos, pero pues de la historia, ¿no? Pero versión histórica, que dicen que estos personajes eran diferentes, pero ya los modelos educativos ya dieron una versión oficial, ¿no? La cuestión es de que, bueno, para sentar las bases, un modelo educativo o un sistema educativo vendría a estar integrado por
instituciones educativas, por agentes educativos. En cada país vas a encontrar sistemas educativos con características propias. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de un sistema educativo a nivel federal y sistemas educativos a nivel estatal. ¿Ok? Los diferentes agentes educativos que conforman a estos sistemas, vamos a encontrar universidades, vamos a encontrar escuelas, vamos a encontrar sindicatos, vamos a encontrar autoridades, etc. Y todo ello va a coadyuvar a que se tenga, se planee, se organice y se forme al ciudadano que se va a integrar a una sociedad. Podríamos hablar, porque tú ahorita lo referiste, de cierta evolución en los modelos educativos, y es verdad. Ahorita, por ejemplo, los modelos educativos más fuertes son el modelo humanista, son el modelo constructivista, que están centrados no ya en el conocimiento pleno que puede tener el docente, sino que está centrado o están centrados en la formación de cada uno de los sujetos a partir de considerar, de reconocer y de darle importancia a los aprendizajes con los cuales cada uno de los sujetos se va a incorporar a la escuela. No por el hecho de que un niño de primaria se integre al primer año, significa que viene en ceros. No, viene con conocimientos y viene con aprendizajes dados por la familia, dados por los amigos, dados por los contextos culturales en los que habita. Incluso y aquí la parte, ¿no? Los medios de comunicación, así es. Y aquí la parte fuerte es del modelo humanista y del modelo constructivista es cómo le voy a generar sentido a eso que ya trae el niño con lo nuevo. ¿Ok? Y no centrándose únicamente a la parte cognoscitiva o a la parte del conocimiento, sino que los conocimientos o la formación en conocimientos tiene que ser integral. Ya no solamente es formar al niño, por ejemplo, en matemáticas, en pensamiento racional, en pensamiento lingüístico, en historia, etcétera. Lo tienes que formar en valores, lo tienes que formar, por ejemplo, en reconocimiento a la diversidad, a las prácticas culturales, al entorno del medio ambiente en el que habita, etcétera, etcétera. Son cuestiones muy complejas, Abraham. Sí, correcto. Y así como, sí, pues ya son temas como, obviamente, que se puede estar hablando mucho tiempo, ¿no? Y me llama la atención como esto del humanista, y bueno, de entrada aclarar algo, ¿no? Creo que en un punto como que ya no se diferenció tanto o se decidió como unificar el humanista del constructivista, ¿no? Porque ambos iban enfocados como en la persona, en el sujeto, en el individuo, más allá que en el maestro. Entonces ya ahorita si uno hace una investigación como de ambos paradigmas, sí son paradigmas. Modelos. De ambos modelos, pues obviamente ya como que se ven casi como uno solo, ¿no? Digo, si hay una pequeña línea divisoria, pero ya como que no. Si tú me preguntas, por ejemplo, una característica especial del modelo humanista, yo te podría decir que es el reconocimiento de las prácticas culturales. Okay. El sujeto viene con marcos referenciales muy determinantes. Y en un modelo educativo humanista no es el quitarle, por ejemplo, la parte de su vestimenta o la parte de sus prácticas culturales para homogenizarlo hacia las prácticas, vamos a decirlas así, ya más objetivas o más citadinas o más cosmopolitas, sino es el reconocer a quien tenemos como educando y los marcos culturales y de prácticas culturales con los cuales viene también. Y eso me parece totalmente determinante y totalmente valioso en nuestra sociedad actual. Porque estamos hablando de sociedades, perdón, Abraham, estamos hablando de sociedades, por ejemplo, en donde la palabra diversidad, en donde la palabra integración, la palabra respeto, la palabra tolerancia cobran una importancia determinante y relevante. Que cada vez va agarrando más y más fuerza y más fuerza. Y no necesariamente es por el peso de las decisiones políticas, sino que es el peso de la propia sociedad y de los propios grupos sociales que integran a una sociedad.
El reconocimiento, por ejemplo, a la mujer, el reconocimiento a los grupos indígenas, el reconocimiento a las comunidades minoritarias, el reconocimiento, no sé, al medio ambiente, el reconocimiento y el respeto a la vida de los otros seres vivos, etcétera, 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 etcétera. Sí, correcto, porque digo, así como mencionaste, digo, si lo dejaras ahí como al criterio de los políticos, pues, o sea, no digo que todos los políticos sean como muy, no sé, como muy malos, pero digo, sí, a veces hay unos que sí solamente piensan en ellos, en el poder, en cierto, incluso cierta opresión, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues la opresión no, digo, gracias a Dios, digo, casi naturalmente hablando, pues no es posible oprimir así todo el tiempo. Entonces casi por inercia nacen estos movimientos y nacen obviamente el empoderamiento de la mujer, de la diversidad racial, del medio ambiente, del calentamiento global. Entonces básicamente es imposible, ¿no? Mantener, digo, aunque fuera el mejor de los gobiernos, digo, no es posible. En algún momento tiene que haber un cambio de tuerca. Yo tengo mucha fe, fíjate, Abraham, en que la educación va a dejar de verse desde una bandera o desde una lucha política y va a tenerse que ver desde un derecho, desde un derecho humano, desde un derecho constitucional, desde un derecho hacia la individualidad y hacia la colectividad. En algún momento, y creo que hay sociedades en el mundo que están avanzando más rápidamente hacia esto. ¿Y usted cree, qué interesante lo que acaba de decir, porque usted cree ahorita que la educación tiene un fin político? O sea, ¿cómo lo plantearía eso? Por supuesto que tiene un fin político. ¿Cómo lo describiría? Deberíamos, por ejemplo, o para acotar el comentario o la pregunta que me haces, es observar, por ejemplo, cómo desde la representatividad sindical, ¿sí?, y de los líderes sindicales se han constituido partidos políticos o se ha ofrecido a los grupos sindicales como posibles votantes hacia uno u otro partido político. Entonces, indudablemente que la parte política está inmersa en la educación, y más porque tenemos que asumir que no solamente se está formando al individuo como fuerza de trabajo, se está formando al individuo como ciudadano, y ciudadano que en algún momento va a ejercer, va a tomar decisiones y va a ejercer derechos de tipo político. Va a formar parte de la democracia, ¿no? Así es. No, y creo que algo que justamente mientras usted lo dice, es la primera vez que lo pienso. O sea, ¿cómo también, digo, los políticos, o bueno, cómo es tan imposible imaginarse que alguien que no tiene estudios pueda ser un político? Digo, porque usualmente lo que más carga tiene en un político es que dónde estudió, que si estudió en la UNAM o en Harvard o en, no sé, ¿no?, infinidad de escuelas de paga, infinidad de escuelas de prestigio. Y eso le da más peso para que, digo, como Felipe Calderón, ¿no? Creo que él por ahí daba clase en Harvard, y creo que Peña Nieto... Sí, de los últimos presidentes, no de este que tenemos actualmente, pero muchos de los últimos estudiaron en universidades de las más prestigiosas en Estados Unidos. Ah, exacto. Y estudiaron posgrados, nos estamos refiriendo tanto a maestrías como doctorados, pero no exime una formación en una universidad prestigiosa el hecho de que vayas a tomar las mejores decisiones políticas para un país. Claro, no, pero habla de cómo se deja impresionar, ¿no? O sea, cómo tiene que haber un estándar. O sea, si yo quisiera ser como presidente ahorita, pues a lo mejor no podría porque no estudié en Harvard, o porque no estudié ahí en Estados Unidos, o porque no... Pero, por ejemplo, Abraham, creo que Benito Juárez es un caso muy paradigmático en el sentido de que él no tuvo formación, formación universitaria, y llegó a ser uno de los más emblemáticos presidentes de México. Se comenta que Benito Juárez era de raíces muy humildes, ¿no? Así es. De hecho, si no me equivoco, ahorita poniendo ya sobre la mesa esto, ya que estás hablando de los políticos, también Porfirio Díaz, pues él también venía como desde abajo. No sé si tuvo universidad o no, obviamente, pero sé que él tenía raíces
muy, muy humildes, y luego se convirtió en el general Porfirio Díaz. Y algo que escuché muy interesante es que Porfirio, y no sé también qué carga tiene dentro de un representante de una nación, que a Porfirio Díaz en sus retratos, así como pues, sus pinturas donde lo pintaban así como casi como si fuera blanco, y se dice que él realmente era moreno. Entonces él mismo pedía ahí que lo pusieran como tipo francés, porque él tenía como esa conexión con Francia, ¿no? Que parte de los lugares de México que parecen a Francia es porque él hizo como un México medio francés. Muy afrancesado, sí. Ajá, pero bueno, regresando aquí a la parte de los modelos educativos, y digo, estamos hablando de los políticos, es súper importante porque al final de cuentas los políticos fijan la pauta para que haya cierto tipo de dinámicas en los sistemas educativos. Entonces por eso es tan importante haber puesto eso sobre la mesa. Más allá de irnos del tema, nos vamos a los orígenes del mismo, y de cómo para llegar a ser un político de renombre, en su mayoría tienes que tener atrás una institución educativa poderosa o de mucho prestigio. Entonces desde ahí vemos la importancia del modelo educativo. Pero bueno, hablando de modelos y sistemas, estamos hablando de que hay un sistema educativo, y ese sistema educativo tiene modelos educativos, ¿verdad? Así o sea, es. Lo de hasta arriba es la institución educativa. La parte administrativa, Ajá. vamos a reconocerlo así, o a ponerlo en términos muy, muy coloquiales. La administración vendría a ser el sistema, ¿sí? Okay. Y lógicamente que hay agentes que van a llevar a cabo esa administración de la educación. ¿Qué es la institución? Vienen a ser las instituciones. Y luego exactamente. Y lógicamente que el terrenalizar la parte educativa, es decir, no verla muy abstracto, porque educación puede ser todo, pero ya verla a partir de contenidos, hasta esto puede ser educación. a partir de contenidos, a partir de grados, a partir de secuencialidad, a partir de evaluación, etcétera, etcétera. Ahí es en donde están ubicados los modelos educativos. Correcto. Ajá, Un modelo educativo también lleva una pedagogía y lleva didácticas también. Lleva soportes, lleva herramientas, lleva dentro de esos soportes los libros de texto, etcétera, etcétera. Que si tú te pones a cuestionar también los libros de texto, en un libro de texto no va a estar por ejemplo en el de historia, no van a estar todos los acontecimientos históricos más relevantes en cuanto al acontecer y el desarrollo del México moderno o del México prehispánico, etcétera, etcétera. Son decisiones también para determinar qué se va a presentar y cómo se va a presentar y con qué, en este caso, personajes clave, cada uno de los movimientos históricos para la constitución, en este caso, de un país. ¿Y quién toma esas decisiones? Pues es el partido político en juego, ¿no? De repente. Se supone que es comisiones dentro, en este caso, del sistema educativo, quienes van a decidir, en este caso, si le van a dar más relevancia a un personaje, a otro personaje, y cómo van a presentar la reconstrucción o la microhistoria de esos eventos que se van a destacar en cuestión de una asignatura o de una disciplina dentro de lo educativo. Pero no significa que sea lo único, no significa. Sí, correcto. O sea, al final de cuentas se toman decisiones, pero obviamente yo creo que sí el gobierno en sí está ha de tener muy el dedo sobre el renglón de qué hay en los libros de historia y qué no, ¿verdad? Por supuesto. No vas a dejar ahí tiene que ver con las políticas educativas. Es desde el partido que gobierna hasta las instancias que administran, en este caso, al sistema educativo, los que deciden, por ejemplo, cuáles van a ser esas políticas educativas para este sexenio. El incluir, por ejemplo, a la educación secundaria como educación obligatoria, cuando en otros momentos históricos la educación obligatoria era únicamente primaria. Y ahora no solamente es la primaria, el nivel secundaria y el nivel preparatoria entran como educación básica, educación obligatoria. Correcto. Y al final de cuentas, ¿usted por qué cree que de repente decía la primaria y ya haya escalado a la secundaria? O sea, ¿usted lo ve como bueno, malo? Yo lo veo. ¿Y por qué también? Yo lo veo positivo, en el sentido de estar obligando y de estar concientizando cada vez más a la sociedad de que la educación y la educación escolarizada, no nos estamos refiriendo a la educación no formal o a la educación informal, que tiene su valía también, pero la educación escolarizada, la educación en las instituciones educativas,
viene a ser determinante en cuanto a la formación de los individuos para insertarlos en algún otro momento, gradualmente, a las pautas laborales, a las pautas que marcan los mercados laborales, porque es innegable que la educación tiene que atender también a esas necesidades de esos otros ámbitos, en particular al ámbito laboral. De nada serviría, Abraham, creo yo, que se estuviera formando mucho a los jóvenes en cierta área o en cierto desarrollo de habilidades que no están siendo demandadas por los mercados laborales. Porque entonces también, ¿cómo construyes o cómo integras a esta fuerza laboral con un perfil muy específico a un mercado laboral en donde no hay demanda? Es muy interesante ver este tipo de simbiosis que debe de haber entre la autoridad, entre la sociedad y en particular entre estos mercados laborales, las empresas o los empleadores. Aunque es muy importante también asumir que cada vez más se le está dando valía o se le está dando fuerza a la perspectiva de la empleabilidad o autoempleabilidad. Es decir, no te concibas tu estudiante únicamente como fuerza de trabajo que te vas a involucrar o te vas a insertar en empresas ya establecidas, sino que a partir de tu propia perspectiva, de tus propias necesidades, tus propios intereses, puedes generar condiciones de autoempleabilidad. Puedes generar tu propia fuerza de mercado, ¿no? Entonces, en base a lo que acaba de decir, o con base en lo que acaba de decir, podríamos, o sea, con base a esa premisa, podemos afirmar de alguna manera que el mercado capitalista fija las pautas para el sistema educativo, ¿no? Indudablemente que va a fijar pautas. Y entonces no solamente para un país, son pautas a nivel internacional. A nivel mundial. A nivel mundial, efectivamente. Porque yo me lo he preguntado, ¿por qué el inglés es necesario que se aprenda en un estudiante universitario? ¿Y por qué no pueden ser los dialectos? ¿Por qué no pueden ser las lenguas primarias en un país? Las lenguas originarias. ¿Por qué necesariamente tiene que ser el inglés? Porque no hay una rentabilidad dentro de las lenguas primarias, porque hay una dominación cultural estadounidense. Y porque no hay un valor. Todo eso me parece bien que lo menciones, pero no hay un valor en cuestión de rentabilidad, en cuestión de que tú vayas a suplir o vayas a cubrir una vacante y que el requisito que te ponga esa vacante es que seas bilingüe y que domines, en este caso, el inglés particularmente. Correcto. Entonces, necesariamente, los sistemas educativos tienen que reconocer cuáles son esas exigencias, como te lo digo, de los mercados laborales, precisamente para estar satisfaciendo esas necesidades. Creo también, fervientemente, que cada institución educativa, sea institución pública, aunque están más coartadas de ser libres, pero cada institución privada, en este caso, debe de apostarle también a qué tipo de formación le va a dar a sus estudiantes. Y no solamente, como te digo, estar atendiendo las necesidades expresas que le da el mercado laboral. Eso también me parece muy, muy valioso. Hay instituciones educativas católicas, ¿ok?, que dicen, no solamente voy a apostar porque mis egresados salgan con estas habilidades para que se puedan insertar de forma rápida al mercado laboral, sino que también le voy a apostar a la cuestión de la religiosidad, a la cuestión de la fe, y esto combinado con la ética, combinado con la deontología, combinado con el autoaprendizaje, con la filosofía, con el derecho, etc. Me parece muy loable el reconocer que este tipo de apuestas educativas las hagan también las instituciones y que por parte de la autoridad se reconozcan y se permitan estas libertades también. Sí, correcto, pues al final de cuentas, o sea, sí es obviamente fijar las pautas para ese futuro mundo laboral, para que, es que, de hecho, se me hace un poquito como
como macabro, sería la palabra, que pues obviamente lo que buscan las escuelas es formarte o moldearte para que seas un humano funcional, porque si fueses de otra forma, probablemente pues la sociedad te va a ver mal, ¿no? Va a ser apuntado, digo, obviamente hay niveles, ¿no? Digo, no estoy hablando ahí como de ser violento, como de ir ahí golpeando a la gente, pero digo, si no eres de la manera en que quiere la sociedad que seas, vas a ser señalado, juzgado, visto como un loco. E incluso pues ahí podríamos entrar así de rápido ahí a Michel Foucault, de cómo hacía esa crítica, ¿no? de las periferias de la sociedad, y de cómo el concepto de normalidad pues es fijado como por las autoridades, y el sistema educativo puede ser una autoridad que fije esa normalidad para luego los que no son normales sean trasladados a... Digo, obviamente ya es lo que dice Michel Foucault, ¿no? Trasladados a cárceles, manicomios, no sé, centros de ayuda ahí mental, pero a veces, no porque a veces porque ellos quieran ir, digo, si tú quieres ir por ayuda, obviamente de salud mental, pues está súper bien, pero a veces hay gente que no, es que tú estás loco, o sea, tú no puedes estar aquí. Entonces Michel Foucault hace esa crítica también elaborada y también ejecutada respecto a la normalidad, o sea, ¿cuál es nuestra normalidad? La normalidad es la que nos dicen las escuelas, la que nos dice la sociedad, pero eso no es algo que nosotros decidimos que fuera normal, es algo que ya, o sea, no, esto es normal, y si no lo haces así, o sea, ya estás fuera, o sea, no tienes un derecho como a decir que es normal y que no como individuo. Pero te invito, me parece interesante ese punto de reflexión, pero te invito a que reflexiones también en el sentido de que somos colectivos y de que lo que tú decidas hacer no necesariamente es lo que me favorece a mí, que estoy enseguida de ti, y que ahorita, por ejemplo, estamos formando una colectividad. Correcto. O un grupo, ¿correcto? Entonces, yo sí creo que hay pautas de normalidad, entre y que comillas, también, ¿no? que son necesarias para la convivencia colectiva. Porque es imposible que vivir en colectividad determine que tú puedes hacer lo que te venga en gana. Y correcto. De que yo pueda hacer lo que me venga en gana. Porque entonces probablemente va a haber acciones de ese libre albedrío que yo decida y que te van a afectar, o de lo que tú decidas y que me van a afectar. Creo que sí debe ser muy, pero muy cuidadoso el asumir esa libertad en razón de qué tipo de acciones y contra quién las voy a cometer. ¿Va a ser contra mí mismo? Adelante. Pero no siempre las acciones que uno decide van en detrimento específicamente de ti, van en detrimento de los círculos colectivos en los cuales te mueves, tu familia, tu pareja, tu colectividad de trabajo, tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Que fijan esta normalidad. Que de una u otra forma, sí, fijan la normalidad, las instituciones también, y que te dicen el punto de conducta que debes de tener, más allá de lo que decides en el libre albedrío, es lo que va a afectar al tercero, lo que va a afectar al que está enseguida de ti, etcétera, sí, etcétera. ¿No? Por supuesto, por supuesto. Y esto no viene de las sociedades actuales, sino que si tú te pones a revisar la constitución de las sociedades primitivas, por ejemplo, va a haber orden. Orden a partir de habilidades, orden a partir del conocimiento, jerarquías a partir del sexo, jerarquías a partir de la edad, a partir de la experiencia, etcétera, etcétera. Sí, correcto, totalmente. Y es como usted menciona, o sea, al final de cuentas, esta normalidad, digo, sí me parece macabro el control, y eso no se me hace como malo decirlo, porque pues, a cualquiera, ¿no? Creo que hasta usted se lo ha preguntado. Pero como usted dice, o sea, al final de cuentas el ser humano es un ser que ha sobrevivido y se ha hecho la especie dominante a través de la colectividad. Y si no fuese a lo mejor por este tipo de razonamiento que ha desarrollado el humano y por este tipo de normas y leyes y etcétera, pues no hubiese predominado entre otras especies. Entonces digo, sí, obviamente hay un control social fuerte y notable que obviamente se tiene que notar, y la misma autoridad, la misma policía te lo hace ver siempre que se puede. Pero también no es indispensable, no sé, o sea, a veces no es indispensable volverse loco para ser funcional, ¿no? Pero digo, por ejemplo, pensando mucho en lo que menciona usted, así como volviendo a la parte de la normalidad, y volviendo a la parte macabra, a la parte fea,
yo creo que algo de lo más feo así dentro de esta normalidad, bueno, que ya no está aquí, pero que lo estuvo hace muy poco, es como la normalidad esta que oprimía tanto a las mujeres, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso era parte de lo mismo. Digo, obviamente, a lo mejor ya no estamos hablando aquí el punto de los locos, de los presos, de la gente que ahí como que está fuera del sistema, pero estamos hablando de un género que por el simple hecho de ser ese género, se normalizaba que fuese la persona que cuidara el hogar, que no diera su voz, que no tuviera decisión, que no votara, que no hablara, o sea, que fuera sumisa. Entonces, digo, esa normalización, digo, al final de cuentas, esa es la parte, digo, después de que usted puso sobre la mesa esto que me explicó, o sea, como que sí, o sea, sí, está bien que está como rara esa normalidad, pero al mismo tiempo te da como una colectividad, pero ahora también, o sea, como esa misma normalidad ha echado abajo a gente como que sin deberla ni temerla, ¿no? A géneros y a grupos raciales, ¿no? Uh-huh. Y entonces Yo ahí creo, es como la parte más... Ok, vamos a entrar con otros elementos dentro de esa normalidad. Cuestiones culturales. Por ejemplo, se podría tomar como normal, no por los grupos que son ajenos, pero sí los grupos internos, por ejemplo, de que una niña pueda ser vendida en una comunidad en Chiapas o en una comunidad en Guerrero. Para nosotros, visto desde fuera, nos va a parecer algo brutal. Pero si nos vamos a la parte histórica y de cómo ha sido su devenir y su construcción de identidad cultural, esos grupos, en este caso indígenas, vamos a encontrar ciertas normalidades. Sí, para ellos. Para ellos, exactamente. Ahora, no significa que los actos negativos o que los actos aberrantes para nuestra visión ya estén poniendo la etiqueta de lo normal. Tenemos que verlos desde dentro. O sea, tenemos que ver los elementos o las prácticas de forma endógena, no de forma exógena, para poder darles valía, y a partir de darles valía y de reconocerlas, tratar de que en esas comunidades puedan estarse gestando cambios, transformaciones, etc. Pero creo que de nada sirve que ese tipo de prácticas, por ejemplo, las vemos desde lejos o las vemos de forma externa y empecemos a juzgarlas y empecemos a decir, es lo más aberrante que yo reconozco, que yo he podido ver como práctica cultural. No sé si me expliqué, Abraham. Sí, me explico porque, digo, ellos tienen su normalidad dentro de lo que hacen, ¿no? Así pero, es. Dentro de la misma normalidad de la persona que vende, digo, hablando ahí de Chiapas, de la persona que pues, trata de comercializa, vender, ¿no? No sé cómo comercializa. se diga. Que comercializa mujeres. Digo, obviamente, estamos de acuerdo en que la mujer seguramente dentro de su normalidad eso no está bien. Entonces, al final de cuentas, digo, hay como dos normalidades, digo, la mía que está acá, ¿no? Con usted, y dentro del círculo, a lo mejor la del vendedor, que está bien porque de eso vive o eso le enseñaron, no sé, pero la de la mujer que está siendo vendida que lo ve como mal, o sea, ahí mismo hay una dualidad, ¿no? Hay una opresión y hay una... Pero tendríamos que entrar a reconocer si el punto de vista de esa niña, de esa joven, que está siendo objeto de una transacción económica, está bien o está mal. Y creo que no nos sirve mucho la dicotomía del bien y del mal. Nos sirve más el reconocer cuáles son las raíces y cuál ha sido la evolución de esa práctica en esos grupos específicos. Pero no tacharlos, sino señalarlos. El tratar de reconocer y tratar de incidir en esos procesos de transformación de esos grupos a partir de ciertos elementos de cambio. ¿Como cuál tipo de elemento? La educación, la inserción hacia las colectividades o hacia grupos más fuertes, el contrastar, por ejemplo, su propia identidad y sus prácticas culturales con prácticas culturales que ya han sido abolidas o acabadas en otros grupos relativamente parecidos a ellos, qué sé yo. Sí, correcto. Usted habla como que no se llega directamente a una violencia hacia el individuo. O sea, habla como de esa parte de intentar... Porque a lo mejor en ese mismo ejemplo, Abraham, tú podrías decir que lo normal sería encarcelar a todos los papás que hacen eso. Ajá, sí. Y sería una normalidad, porque lo estás viendo desde tu perspectiva. Correcto. Pero estás defendiendo a una persona que está siendo, obviamente, privada de su libertad, ¿no? Ok. Tú hablabas hace ratito mucho del libre albedrío y hablabas de
controles, ya hablabas de... Sí, es que estamos dentro de la normalidad de aquí, de nuestra... Todo esto, y no te lo digo para tratar de sacarte de tus ideas. No, correcto. Para generar perspectivas de que las situaciones, de que las prácticas van más allá de, en este caso, determinar cuál es el deber ser desde una mirada exógena hacia una práctica muy, muy focalizada en un grupo cultural. Algo como muy distinto a la realidad que tenemos en este momento. Así es. Y también quisiera comentar algo más en relación al control del que hablabas. Ajá. Cuando hay cosas, por ejemplo, de las cuales yo estoy convencido que sí hay, en cuestión, por ejemplo, de redes sociales o del uso de filtros, por ejemplo, en ciertas aplicaciones. Okay. El filtro en donde se te aclara el color de piel, por ejemplo. Ajá, sí, muy polémico. Muy polémico. Si yo estoy en contra de esos insumos o de esos instrumentos o de esas herramientas que yo las puedo concebir como de control desde los mercados de la innovación tecnológica, simple y sencillamente mi medida de rechazo a eso es no usarlos. Si yo estoy en contra de que cierto medio de comunicación, porque le doy seguimiento, no me gusta cómo está tratando la cuestión informativa porque yo siento que es parcial y que la sesga, no lo veo. Y me voy con aquellas otras opciones en donde hay más libertad, donde hay más pluralidad, en donde hay más ejercicio, en este caso, del derecho a la información y el derecho de opinión. Correcto. Sí, al final de cuentas uno es indiferente, ¿no? Ante lo que no vale la pena, ¿no? Sí, una manera de... Y aquí la educación, Abraham, cómo tiende a generar cambios en todo esto de lo que estamos hablando. Creo que un elemento muy fuerte que a lo que le está apostando los modelos educativos humanistas es a la sensibilidad y es a la conciencia del individuo. Las instituciones no tienen por qué decirte está bien o está mal lo que vas a hacer. Tú decídelo, pero no a partir de elementos subjetivos o de lo que te dice otro, o de lo que te dice tu familia, o de lo que te dicen tus amigos, sino a partir, en este caso, del beneficio a nivel individual y del beneficio a nivel colectivo de lo que va a traer, en este caso, tu acción. Sí, ese es un grado de conciencia muy fuerte, ¿eh? Y algo que me, haciendo alusión a lo que acabas de mencionar, algo que me gusta a mí mucho, bueno, que escuché hace más o menos un año y medio así, y es algo que siempre traigo en la mente, es pues eso que usted dice, es como mantener ese ejercicio de autocrítica, ¿no? Que yo antes no lo hacía, pero digo, como desde que conozco el concepto, desde que lo escuché por primera vez y me empezó a gustar y lo empecé a abrazar, yo como que ya lo tengo como bandera, ¿no? La autocrítica, de que más allá de ir a una crítica externa, o sea, llegar a una crítica interna y entender por qué. Y de hecho yo sí me voy como muy lejos con mi autocrítica. Yo digo ¿por qué iba a decir? ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué haré esto? ¿Por qué voy a hacer aquello? Pero más allá de eso es como ¿por qué creo esto? ¿Por qué creía eso? Porque, o sea, como ya incluso llegar a un punto como de creencias y de preguntarte si lo que crees realmente es como lo que te sirve o lo que te hace sentir bien, o si tienes que como que transmutar tu creencia a algo que te llene más, porque digo, al mismo tiempo que uno va evolucionando, pues llega un punto en el que se siente incompleto con lo que cree, o llega un punto en el cual se cuestiona lo que cree. O sea, si ya llegaste al punto donde te cuestionas lo que crees, pues es un buen punto, porque eso lleva a otro paradigma personal, ¿no? O sea, porque uno puede creer en cualquier cosa, cualquier religión, cualquier lo que sea, y estar así muchos años, pero nunca preguntarse, ¿no? Y no digo que esté bien o mal creer en ciertas religiones o no, yo solamente digo que a veces uno más bien como evolucionar la creencia. Fíjate, Abraham, que yo creo que una de las grandes tareas, y lo creo fervientemente, que tienen los modelos educativos humanistas es además de el generar conciencia en los individuos, es el sentido de construir más que de destruir. Esto me parece que es, y como te digo, lo creo fervientemente, y es por lo que yo también he generado pasión, en este caso por la educación. La educación yo la veo no, en este caso, como la forma a través de la cual me voy a desarrollar económicamente, sino es la forma en que yo voy a contribuir, en este caso, con las nuevas generaciones, en darles
no solamente el conocimiento teórico o el conocimiento práctico de una disciplina, la parte que me toca en una disciplina, sino es también generar en ellos esos elementos que yo tengo como ser humano, como ciudadano, en razón de mis creencias también, y siempre darles el punto de vista de qué es lo que yo creo. No significa, nuevamente, como te lo dije muy al inicio, que sea una verdad absoluta. Es un punto de vista que está basado en la experiencia, que está basado en la lectura, que está basado en la formación y que está basado básicamente en la convivencia con los otros. No, y basado en los autores que usted mismo recomienda para que obviamente no se quede nomás, o sea, que no me creas a mí, sino que incluso léelo, como usted mismo ya me ha recomendado pues, varios autores ahí que todavía tengo pendientes. Y es eso, o sea, yo te estoy explicando, pero no me creas a mí, o sea, ve la teoría completa y luego ve, porque el mismo autor tiene otro autor y ahí te vas en el hilito y te vas a autores que han sido muy revolucionarios, ¿no? En sus maneras de pensar. Y si en mi práctica educativa yo logro inculcarles eso a los jóvenes, para mí ya es un gran logro. Correcto, como esa autoinvestigación, ¿no? Así es, bueno, esa necesidad, porque el conocimiento no es lo que se está dando en una clase, porque es algo muy resumido, en 40 minutos, en 50 minutos que dura una clase, no puede verse de forma tan profunda como un autor, con la revisión que hizo de otras propuestas, en este caso teóricas, pudo llegar a ciertos puntos conclusivos. No, pero si eso yo ya se lo generé, se lo transmití, en este caso a un joven, ya es un gran logro para mí. Claro, que ya él inicia su camino, ¿no? A través de qué autores le gustan y qué autores Así no. es. Aunque, digo, algo que yo he aprendido, y creo que voy a poner un ejemplo, leyendo a Friedrich Nietzsche, es un autor que a mí tiene ideas muy chidas, o sea, es alguien grandioso, ¿no? Pero, por ejemplo, el primer libro que leí de él fue El Anticristo. Y está bueno el libro, está bueno. Pero también yo, a la par que lo leí, intentaba no casarme con todas sus ideas porque veía como mucho odio y como ahí impregnado en sus palabras. Ideas muy rescatables, de hecho ahí leí lo de las verdades absolutas, que me encantó. Pero también como que un odio como de repente irracional ahí a la iglesia. Pues yo intentaba no abrazar eso para no caer como en un extremismo. Y yo tener como mi criterio de, ok, sí, leí este libro, está chido, buenos puntos, pero también no creo que... Dios, tiene buenos puntos también que va... buenas críticas a la iglesia, pero también tiene unos que dices, oye, relájate, bro. O sea, yo no se lo puedo decir porque pues ya no lo estoy leyendo, pero yo creo que con cualquier autor aplica eso, o sea, no convertirte en el autor porque luego te conviertes ahí como en un fanático religioso de tu autor ahí, de que no, es que él decía ahí que Digo, pues ya ves que incluso dicen que Hitler se inspiró como en Nietzsche para esta parte de la supremacía blanca y el superhombre. Entonces imagínate, o sea, Hitler no aprendió eso, de no rescatar todas las ideas del autor. Así es. Porque pues es un punto así como es peligroso, ¿no? O sea, incluso, depende del autor, pero puede ser peligroso. ¿A usted le ha pasado eso con algún tipo de...? ¿Con algún autor? O que haya dicho, bueno, sí me gusta, pero al mismo tiempo esto... Fíjate que no. He aprendido a hacer o a tomar distancia de todo lo que leo. Asumo, reconozco, trato de verlo en la realidad, los conceptos, por ejemplo, que un autor me da o las recomendaciones que un otro autor dice, pero siempre con distancia y siempre asumiendo de qué me va a servir esta propuesta que me está haciendo para la cuestión disciplinar o para la cuestión de vida o para la cuestión del sujeto o para la cuestión de mis prácticas culturales, etcétera. Claro, y eso es lo que incluso se debería hacer énfasis dentro de los modelos educativos, ¿no? A la hora de leer autores, de no... Digo, porque es que a veces es algo, a lo mejor no sé si obvio o no, pero es algo que no te dicen así, digo, no recuerdo si un profe me lo llevaba a decir así tal cual, así como, oye, no te cases con los autores. Yo también como que a través de leer ahí varios librillos, pues uno aprende, pero creo que no está más decírselo a alguien que esté leyendo autores, ¿no? Como de, oye, relájate, pues toma, no todo lo que dices es cierto, o sea, no hay verdades absolutas, ¿no? Y luego es muy interesante que si estás, por ejemplo, casado con una corriente filosófica, con una corriente sociológica o una escuela sociológica, veas la contraparte también, para saber
cuáles son los puntos de coyuntura que pueden ser estudiados por una escuela, por otra escuela, por una corriente filosófica, por otra corriente, etcétera. Ajá, y a partir de ello, como llegar al punto de, ¿cómo es? Es tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Así es. Y solamente leyendo la tesis, que es como tu corriente filosófica, la antítesis, que es como la contra, llegas a la síntesis y formas una opinión realmente completa. Digo, un argumento como sólido, pues, Sólido. Dependiendo ya de muchos temas, puede ser de cualquier tema, pero a partir de ello es como se generan las grandes opiniones, los grandes libros, los grandes autores, ¿no? Incluso. Porque pues por algo están ahí, porque han sabido entender la realidad, no solamente la parte que les gusta de la realidad, sino la parte que no les gusta, y a través de ello pues llegar así como a un equilibrio de lo que ellos piensan, creen o ven, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, ya estuvimos hablando aquí bastante ahí de los modelos educativos. De hecho creo que nos falta, me gustaría mencionar uno antes de ir terminando. Me gustaría mencionar el conductismo. ¿Se llama conductivismo? Conductismo. Uh-huh. Este es un modelo que también ya como que ya está un poco obsoleto, o sea, ya no... Mira, viene desde la psicología norteamericana, ¿ok? Fue dado por la psicología norteamericana, y lógicamente que se adaptó a ciertas formas de enseñanza, en Estados Unidos particularmente, pero luego también muchas escuelas asumieron este modelo educativo, pero que fue un modelo psicológico, y que tuvo también su aplicación hacia lo antropológico o hacia, en este caso, la sociología. Y no del todo es malo el modelo. Yo creo que todos los modelos pueden rescatar, o se pueden rescatar cosas determinantes o importantes, en este caso tiene sus pros y sus contras. en este caso de los modelos. La crítica muy fuerte que se le hacía al conductismo tenía que ver con la generación de estímulos, y de estímulos determinantes para generar respuestas, en este caso de aprendizaje, hacia ciertos contenidos, hacia ciertas propuestas de contenido. Se basaba mucho también en la cuestión de la evaluación, pero una evaluación muy estandarizada, una evaluación en donde no se te permitía la libre intervención en cuanto a posturas diferentes u opuestas a aquello que estaba haciendo como la parte dominante. ¿Okay? Como muy cuadrado, ¿no? Así es. Entonces se basaba mucho en el control también, en la cuestión educativa. El hecho de la asistencia, el hecho de la participación, pero la participación verla como un instrumento de evaluación, no como un instrumento dentro de los otros modelos, en este caso humanista o constructivista, en donde fuera más la motivación de la conciencia a participar, sino era como un elemento de evaluación. Una métrica, meramente. Exactamente. Correcto. Pero si estos modelos también humanistas, constructivistas, los dejamos muy libres en el sentido de no tomar asistencia, de no generar procesos de evaluación, se puede caer, ¿no? No estamos todavía, aquí en México particularmente, a un nivel de conciencia para que el alumno asuma su responsabilidad. ¿Y cuál sería su responsabilidad? El acudir a escuela o el acudir a la sesión virtual sin estarse durmiendo, atendiendo ciertas directrices que están marcadas por, en este caso, el docente, o por la propia institución, o por el propio agente educativo o la autoridad educativa. No se tiene ese tipo de conciencia. Hay sociedades muy avanzadas en donde la participación, en donde la evaluación ya tiene otros formatos, tiene formatos no rígidos, exactamente, y en donde la participación es el hacer mismo, en colectividad, de tareas, de actividades, de proyectos. Los aprendizajes basados en proyectos es parte muy fuerte de estos nuevos modelos de los que hemos estado hablando. Sí, muy interesante, de hecho, y o sea, ya hablamos como hay una falta, hay una falta de conciencia dentro del mexicano, incluso en su sistema educativo, ¿no?
para poder como trascender algo más allá, ¿no? O sea, primero tienes que ir paso por paso, ¿no? No vas a intentar unos modelos como que ya están muy avanzados cuando ciertos modelos todavía están en pañales acá, ¿no? Y creo que esa base también del conductismo fueron evolucionando hacia el cognoscitivismo, que tiene que ver también con con esas etapas de desarrollo cognitiva de los niños para ir generando gradualmente el tipo de conocimiento y el tipo de habilidades que se le podía pedir a un niño de primaria, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, etcétera. ¿Sí? Correcto. Sí, porque también había visto yo otro modelo que era el cognitivismo. Cognitivismo o cognoscitivismo es el mismo. Que atiende mucho a la razón, a la lógica, a las formas de aprender más allá que el sujeto. Pero dadas por los grados de maduración del propio cerebro y marcados por la edad, en este caso del niño. Sí, pues sí, tiene que haber ahí como un equilibrio, ¿no? Y bueno, regresando al conductismo, nada más para salirnos ahí, yo tengo como un comentario. Una manera de representar el conductismo sería como una maestra, o sea, un ejemplo sería como quien termine de leer este libro primero le voy a dar un dulce, ¿no? Sería como ese el estímulo, ¿no? Ajá. Porque también yo... Pero a ese mismo ejemplo es, dentro del conductismo es, y que quien memorice el mayor número de líneas de ese libro. Quien aprenda más de este libro. El punto central, por ejemplo, de la memoria o de la memorización, yo no lo veo negativo. Es como machetear. Yo no lo veo negativo. No es negativo. Y si nos vamos, por ejemplo, a cuando yo estudié, en este caso el nivel de primaria, yo recuerdo que era determinante el memorizar, en este caso, las tablas. Sí, claro, buenas tiempos. ¿Sí? Y si tú me dices, fue bueno o fue malo, que ya te dije que no me gusta esta dicotomía de lo bueno y malo, ¿fue conveniente la memorización? Yo te diría que sí. Porque si en este caso le preguntamos exactamente, si en este caso vamos con un niño moderno, un niño actual, probablemente no va a tener conciencia de cómo va a irse dando la sumatoria para ir generando el resultado de una multiplicación en una tabla. Te va a pedir probablemente que le prestes tu celular para, con la aplicación de la calculadora, poder sacar ahí, siempre y cuando también reconozca las funciones que debe de operar para hacer este tipo de operaciones en una calculadora. Sí, hasta para eso tiene ahí cierta lógica. Y no, machetear no está mal. De hecho, yo me acuerdo que también ahí por ahí en la prepa me aprendí algo de que el 29 de diciembre de 1859 en la región de Cuatro Ciénegas, Coahuila, nació Venustiano Carranza. Y digo, eso es lo que macheteé para una exposición. Y no sé por qué nunca se me olvidó, porque... Bueno, es que también lo que hizo la maestra fue algo interesante, una dinámica interesante de clase. La clase básicamente era como Sociedad de México, algo similar, o sea, algo de sociales. Y la dinámica era pues la parte de la revolución, por ahí, si no me equivoco. Y bueno, el chiste es que cada alumno se tenía que disfrazar del revolucionario que iba a exponer. Y yo me disfrazé de Venustiano Carranza. Entonces, pues alguien más se disfrazó de Madero y de Zapata, etc. Y cada uno, hablabas como él, traes tu trajecillo, y traes el sombrero ahí de Carranza. Bueno, no traes el sombrero real, entonces. Y me aprendí esa parte. Entonces, digo, a través de esa dinámica que fue como de alguna manera, pues no sé, como interactiva y al mismo tiempo, pues de investigar, pues tenía como parte ahí del constructivismo, de que tú mismo investigabas. Pero también agarré con una parte del conductismo que yo me macheteé, pero no porque me hayan dicho, tienes que aprenderte esto, lo que te voy a dar. No, tú vas a llegar con lo que investigaste, tú eres él y vas a llegar a presentarte. En el caso de tu ejemplo, Abraham, yo te hubiera dicho, no solamente es la cuestión, que me parece muy bien, desarrolla y ejercita la memoria, adelante, sino que ahora a esa información que ya memorizaste, encuéntrale sentido. Correcto, sí. Encuéntrale sentido. Por supuesto, sí. Y ahí entonces los aprendizajes se pueden constituir en aprendizajes significativos, porque ya les encuentras una utilidad, les encuentras una aplicación. Y eso es muy importante para los modelos más evolucionados dentro de la educación, el humanismo, el constructivismo. Aprendizajes significativos.
Correcto, correcto. Sí, es que al final de cuentas todo tiene que estar relacionado, ¿no? O sea, no puedes nomás tener el dato ahí y que no te lleve a ningún lado, ¿no? Entonces, sí, yo de hecho también leí más, me acuerdo de más cosas. Bueno, que tenía ahí como 8 11 hermanos. Ya luego te das cuenta del personaje a través de su vida. Porque digo, yo tengo un libro ahí de la autobiografía de... la biografía de Venustiano y pues sí aprendí unas cosas, nada más ahorita ya lo tengo medio oxidado. Pero cuando se lo doy una leída, pues ahí lo tengo en mi librero. Pero digo, ya como algo que no quería pasar, o sea, que no quería terminar como lo que estamos hablando sin decir es la parte del conductismo, donde se hizo experimentos. Digo, creo que algo interesante del conductismo y de los estímulos es como cuando entrenas a un perro, pero también estaba pensando los experimentos que se hicieron con el conductismo me parece que con ratas o ratones, que ponían como, o sea, estaba el ratón en una jaula, ¿no? Y había algo que sacaba comida y esa comida bajaba cuando el ratón presionaba cierta parte de la jaula. Entonces el ratón al principio no sabía ni qué estaba pasando, obviamente, pero con el paso del tiempo pues él presionaba eso, caía comida, y hubo un punto en el que dejó de caer comida y el ratón estaba ahí presionando, esperando que cayera comida. Entonces, o sea, como cualquier casi ser vivo puede, no casi cualquiera pues, pero gran parte de los seres vivos, como los roedores, los perros, nosotros los humanos reaccionamos a esos estímulos, ¿no? O sea, los primates seguramente también, creo que también hay trabajos de ello, ¿no? Así es. Sí, pero este punto al que está sacando a colación en este momento va en razón de que, por ejemplo, las instituciones también condicionan con ciertos estímulos respuestas determinadas. ¿Es a lo que quieres llegar? Ajá, como por ejemplo, respuestas determinadas. Sí, respuestas determinadas. Por ejemplo, en cuestión de la política. El que un político en campaña política te ofrezca dinero o te ofrezca regalo, eso lo podemos asumir como un estímulo para obtener cierto nivel de respuesta. Aunque no necesariamente tiene que ser la respuesta positiva o la respuesta esperada, en este caso por el político. Ajá. Pero en su mayoría podríamos pensar que sí, ¿no? Puede ser. Ajá. No, sí, o cierto condicionamiento de que a través de la tarjeta o a través de la lista vas a estar recibiendo ciertas condiciones de mejora para tu vida personal si votas por cual o tal persona. Son condicionamientos también. Correcto, no, ese ejemplo que acaba de dar es grandioso. Yo no había pensado llegar como un ejemplo específico cuando estaba platicando de estos ejemplos del experimento de los ratones, pero eso que dicen los partidos políticos es súper interesante porque, digo, ni cómo negarlo, o sea, al final de cuentas sí es un estímulo que te da el mismo partido a través de mochilas, de paraguas, de dinero, de comida, de lonches. Despensas. Y qué es lo que se busca con ellos, o sea, tiene un trasfondo psicológico, ¿no? Ahí que a veces ni siquiera solo como que te lo digan textual. Bueno, hay quien sí, obviamente, sí son cínicos también ahí los candidatos, pero también a veces, aunque no te lo digan, cuando te lo están dando, tú entiendes, ¿no? Pues tengo que votar por ellos porque él me está dando. De alguna manera te conviertes en ese ser vivo, en ese ratón que está ahí presionando para que se dé comida, ¿no? Así es. Ajá, y está interesante, pues al final de cuentas, digo, no tiene nada de malo, digo, todos somos seres vivos, ¿no? Pero te fijas, con esto, Abraham, a lo que trato de llegar es que toda práctica puede ser sujeta de racionalidad y sujeta de reflexión. Toda práctica, sea a nivel de lo individual o sea a nivel de lo colectivo. Entonces, es una invitación a que seamos más conscientes de todo lo que hacemos, en cuestión de beneficios o en cuestión de perjuicios para nosotros mismos a nivel de lo individual o para los demás a nivel de lo colectivo. Correcto, llegar a un entendimiento, ¿no? Antes de cualquier cosa. Excelente, pues bueno, creo que abordamos los temas de manera muy, muy interesante. De hecho, ya antes de terminar, me gustaría... usted no cree en el bien y el mal, ¿verdad? O sea, ¿Perdón? Usted no tiene una creencia real como en el bien y el mal. Obviamente, yo digo como si de manera filosófica. Si te refieres a nivel del bien y del mal, a nivel de Jesús y a nivel del diablo, no, es que usted ya mencionó, ¿o cómo lo voy a asumir, el bien y el mal? Ajá, ya mencionó un par de veces en este mismo podcast que dice, yo no quiero darle carga de bien y mal, creo que fue lo que utilizó. Y se me hace interesante porque yo también,
no creo como en esa naturaleza buena o mala, de que si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, pues yo digo, pues ninguna, ¿no? El ser humano para mí es salvaje por naturaleza. Si me preguntaran a mí, que no es la verdad de las cosas. Si asumimos, por ejemplo, dentro de esa connotación que tú estás dando de lo salvaje, es la cuestión de los instintos. Ajá, pero los instintos también pueden ser educados. Pueden ser regulados. Pero digo, y de hecho yo cuando digo salvaje no digo porque yo sea salvaje y que vaya a correr ahí al bosque, ¿no? No, pero yo me remonto al humano primitivo, o sea, al humano primero, y obviamente pues éramos casi simios. Entonces, realmente no es como que el humano primero pensara en soy bueno, soy malo. No, pensaba en buscar comida, buscar lugar donde refugiarse de los depredadores, cazar, controlar, dominar. Pero no había un bien o un mal, o sea, ellos no entendían. De hecho, lo que yo siempre digo, y creo que pues usted lo sabe de primera mano, es que el bien y el mal, o sea, precede la humanidad al bien y el mal. O sea, primero existe una humanidad y luego existe una especie de conciencia, luego existe a lo mejor un lenguaje, y luego llegan conceptos, que bien, mal, religión, no sé, ¿verdad? Etcétera. Así es. Y son aprendidos también. Exacto. Y son aprendidos por las instituciones y son aprendidos por los modelos, en este caso educativos, los modelos sociológicos, los modelos antropológicos, los modelos políticos, los modelos lingüísticos, etcétera, etcétera. Correcto, así es. Al final de cuentas, digo, antes del humano, o sea, antes de que hubiera humanidad, no había bien y no había mal. O sea, había animales, había dinosaurios, había neandertales, no sé, simios, pero no había, mira, esto está bien, esto está mal, no, claro que no. O sea, el bien y el mal surgen como concepto con la humanidad. Después de que, bueno, no con, ¿verdad? Sino que con la evolución te refieres. Exacto, ¿verdad? Pasan cientos de años para que el ser humano tenga un lenguaje y tenga una manera de comunicarse y de aterrizar conceptos, y ahí nace. Pero no sé cuánto tiempo pasó de que el ser humano fuera ahí alguien que no hablaba a que ya estuviera escribiendo ahí, ¿no? Esto es, yo soy un humano y esto es la naturaleza, ¿no? Pues no sé, ni idea, no 100 años yo creo. Bueno, entonces, profe, pues nada más para finalizar, yo quisiera saber su conclusión respecto al tema, su conclusión personal. Conclusión: la humanidad evoluciona, la humanidad se desarrolla, y es muy importante tomar conciencia de lo que somos en lo individual y en lo colectivo. Y si tenemos que recurrir a la educación, si tenemos que recurrir a los modelos educativos, recurramos no en cuestión solamente de formación como fuerza de trabajo o como posible fuerza de trabajo, sino que recurramos a la educación para asumir el rol que estamos jugando dentro de la colectividad y dentro de la humanidad. Correcto. Entonces, muy interesante. De hecho, sí, o sea, como verlo como colectividad y no solamente como una fuerza económica, ¿no? Yo me quedaría como con eso, pero ya cuando vuelva a escucharlo voy a reflexionar nomás. Mucha información. Y bueno, mi conclusión sería, pues, similar, ¿no? O sea, al final de cuentas, aprendo de usted el día de hoy que no toda normalidad es mala, digo, y de hecho nunca he dicho que sea como mala, sino que yo digo, hay una parte macabra ahí de control que a veces uno como ciudadano pues dice, no manches, pues no tengo cierta libertad, pero también obviamente a través de este control o a través de esta normalidad se llega a un buen trabajo en colectividad que nos hace la especie dominante a nivel mundial, ¿no? Y a lo mejor si eso no hubiese sido así, pues nos hubieran comido los osos o los canguros, no sé. Pero bueno, el punto es que sí, está muy interesante esta Y si me permites, Abraham, una recomendación que me gustaría darles es dejarles de tarea, ya que estamos hablando de educación, el que lean, el que conozcan las propuestas de un pedagogo brasileño que yo siempre asumo como un elemento muy fuerte para la construcción, en este caso del sentido que para mí tiene la educación, y es Paulo Freire. Paulo Freire. Sí, gracias. Correcto. De hecho, sí, quería llegar a esa parte de recomendaciones. Si tiene más, le iba a preguntar, de hecho, qué nos recomienda, documental, el libro, no sé. ¿Tiene algo más o nos quedamos con Básicamente sería Perfecto. esa en cuestión de la educación.
Yo pues recomendación, yo vi una película que se llama Loco por ella en Netflix, una película española que es medio cómica, pero me gusta porque se mete esa parte de la naturaleza humana y de las periferias sociales en cuanto a manicomios, porque se trata de un, bueno, no se va a spoilear, pero es un hombre que entra a un manicomio por cuestiones como amorosas, y me gusta porque la película, aunque parece una comedia barata al inicio, no lo es, o sea, sí se mete como en fibras sensibles del humano, se mete como con esa parte de las medicinas, de las enfermedades mentales, y pues está chido, digo, no digo que tenga mucho que ver con la parte educativa, pero sí tiene que ver con la parte de normalidad, y eso pues vale la pena. Y sí, pues bueno, lo que decía, pues somos seres organizados, y también me llama la atención como las hormigas y las abejas también son sociedades sumamente organizadas. Esto ya no lo alcanzamos a mencionar, pero yo quiero hacer un podcast ahí de hormigas y abejas, porque también a veces uno como humano dice, no, pues aquí nosotros somos los únicos creativos, los únicos que somos organizados, pero tú ves a las abejas y ves a las hormigas y hay una colectividad y una creatividad en el panal. O sea, y un sentido de pertenencia. Exacto. También, entonces sería muy interesante que lo desarrolles. Y una jerarquización. Sería muy interesante que lo desarrolles. Sí, correcto, o sea, y hay en el mismo panal se ve como esa creatividad, o sea, eso no es como obra ahí de la naturaleza, ellos le dan la forma, o sea, qué interesante. Pero sí, bueno, igual y luego ahí, profe, me ayuda a desarrollar algo de ese tipo. Está muy interesante, yo tengo que investigar muchísimo el tema. Pero bueno, en teoría hasta el momento ha sido todo. Ya terminamos aquí el tema de los modelos educativos y capitalismo. Hablamos también del capitalismo de manera superficial, pero sí hablamos de la parte del mercado y cómo el mercado fija las pautas. Y bueno, el resto ya lo tienen ahí. Bueno, profe, muchísimas gracias por venir aquí el día de hoy. La verdad me siento orgulloso de tenerlo como invitado y que podemos estar abordando estos temas, que hay mucho por aprender de mi parte, mucho que estudiar, muchos autores que poner sobre la mesa, y espero que en un futuro podamos tener otro con algún tema más interesante o igual de interesante, pero pues que tenga mucha leña donde cortar. Por supuesto que sí, gracias y mucho éxito con este proyecto. Excelente, profesor, pues éxito también a usted en sus futuros proyectos, y gracias también a las personas que nos están escuchando hasta este momento. Si llegaron aquí fue porque les gustó, y salud, profe. Gracias. Si llegaron a esta parte fue porque les gustó, y bueno, gracias por escucharlo. Denle like, compartan, comenten, y pues bueno, esto fue Modelos Educativos con Alan René Coronado. Hasta luego.